Le enviaba a mi madre $2.500 mensuales para ayudarla con su deuda. Mi hermano me atacó, pues quería la herencia de mamá y me llamaba la peor hermana. Mi madre me llamó niña malcriada y me dijo que me fuera. El día de la mudanza, me reí porque soy Emily Miller, tengo 32 años y soy asesora financiera. He estado enviando a mi madre, Carol, $2. 500 mensuales para ayudarla a saldar su montaña de deudas. La casa colonial blanca con contraventanas azules en la que crecí significaba todo para mí, y es por eso que acepté ayudar. Nunca imaginé que mi propia madre y mi hermano, Kevin, me traicionarían después de todo lo que sacrifiqué. Cuando me dijeron que me fuera, sonreí con complicidad. Antes de contarles por qué ese día de la mudanza se convirtió en mi mayor triunfo, dejen un comentario diciéndome desde donde me están viendo y presionen el botón de me gusta y suscribirse, para acompañarme en este viaje de traición familiar y victoria inesperada. Al crecer en Oak Ridge, un barrio de clase media en los suburbios de Michigan, la vida no fue exactamente la infancia perfecta que se ve en las películas. Mi padre murió cuando yo solo tenía 6 años. Dejando a mi madre, Carol, a cargo de criarnos sola a mi hermano mayor, Kevin, y a mí. Nuestro modesto hogar se convirtió tanto en nuestro santuario como en el telón de fondo de una dinámica familiar que daría forma a toda mi vida. Desde muy temprana edad, quedó claro que Kevin era el hijo predilecto. A pesar de sus notas mediocres, y de su tendencia a abandonar todo lo que empezaba, mi madre lo colmaba de afecto y elogios. Tu hermano solo necesita un poco más de ánimo, decía ella cada vez que yo cuestionaba el desequilibrio en la atención. Mientras tanto, mis excelentes calificaciones y logros académicos eran tratados como algo esperado, en lugar de ser celebrados. Me dediqué por completo a los estudios, en parte por inclinación natural, pero sobre todo porque era la única área donde podía brillar sin competencia. Para la secundaria, ya trabajaba a tiempo parcial en la biblioteca local, ahorrando cada centavo que podía mientras mantenía un promedio perfecto. Mi orientadora académica, la señora Peterson, se convirtió en la figura de apoyo que mi madre nunca fue, ayudándome a solicitar becas y animándome a soñar más allá de nuestro pequeño pueblo. Tienes un talento natural con los números, observó la señora Peterson durante mi penúltimo año mientras revisaba mis solicitudes para la universidad. La planificación financiera podría ser perfecta para ti. Mientras tanto, la situación financiera de Carol se volvía cada vez más precaria. Las facturas de las tarjetas de crédito llegaban en llamativos sobres rojos. Las llamadas de cobranza se volvieron tan comunes que yo empecé a contestar el teléfono con excusas preparadas. Kevin, 3 años mayor que yo, pasaba por cursos universitarios sin llegar a graduarse. Vivía en casa y contribuía mínimamente a los gastos del hogar. Cuando me fui a la universidad estatal con una beca académica completa, el sabor de la libertad fue embriagador. No más caminar de puntillas, no más ser la responsable en una casa de caos. Durante esos 4 años, visité mi casa muy poco, y cada viaje revelaba un mayor deterioro tanto en el estado de la casa como en la situación financiera de mi madre. Después de graduarme summa cum laude con un título en finanzas, conseguí un puesto en Meridian Financial en Chicago. Empezando como asesora asistente, rápidamente demostré mi valía y comencé a construir una base de clientes. Mi pequeño apartamento y mis muebles de segunda mano eran motivo de orgullo, evidencia de una independencia ganada con trabajo duro en lugar de limosnas. De vuelta en casa, la situación de Carol continuaba su espiral descendente. A los 52 años, se casó con Richard, un hombre encantador con gustos caros y mal crédito. El matrimonio duró menos de 2 años, pero añadió una cantidad significativa a su deuda. Problemas médicos, como artritis e hipertensión que ella atribuía al estrés, la llevaron a acumular facturas de hospital y costos de recetas sin pagar. Kevin, ahora con 35 años, seguía desempleado y totalmente dependiente de nuestra madre. Sus breves periodos en trabajos de venta al por menor nunca duraban, siempre terminando con historias sobre gerentes irrazonables o ambientes de trabajo tóxicos. Se había convertido en un experto en evitar la responsabilidad mientras mantenía el papel de hijo devoto. Fue durante una rara llamada telefónica de un domingo que Carol se derrumbó, confesando el alcance total de sus problemas financieros.
El banco está amenazando con la ejecución hipotecaria, Emily, sollozó. No sé qué hacer. Tu hermano intenta ayudar. Pero ya sabes lo difícil que ha sido para él encontrar un trabajo estable. A pesar de los años de distancia emocional, mi corazón se dolió al pensar en perder nuestro hogar familiar. La última conexión física con mi padre y los pocos recuerdos felices de mi infancia. Después de la llamada, me senté en mi apartamento, mirando mis propias finanzas cuidadosamente administradas. Había estado ahorrando para el pago inicial de un condominio, un objetivo que ahora estaba a mi alcance después de 5 años de presupuesto disciplinado. Cuando compartí la situación con mi novio, Jaque, durante la cena esa noche, su reacción fue mesurada. Entiendo que quieras ayudar a tu mamá, dijo con cuidado, pero por todo lo que me has contado, esto suena como un patrón. ¿Qué pasará después de que la saques de apuros esta vez? Jaque solo había conocido a mi familia 2 veces, pero sus observaciones habían sido inquietantemente precisas. Siendo un psicólogo infantil con una aguda perspicacia, había notado la dinámica de inmediato, como Carol me socavaba sutilmente, como Kevin esperaba que lo atendieran. Como yo asumía un papel de cuidadora casi inconscientemente. Esta vez será diferente, insistí. Puedo establecer un acuerdo formal. Usar mi experiencia financiera para solucionar de verdad la situación, no solo para ponerle una tirita. Jaque apretó mi mano en señal de apoyo, pero no pudo ocultar su escepticismo. Solo asegúrate de protegerte, Emily. Tu compasión es una de las cosas que más amo de ti, pero tu familia tiene un historial de aprovecharse de ella. Esas palabras resultarían proféticas de maneras que ninguno de los dos podría haber imaginado. Después de una semana de cuidadosa consideración, organicé una videollamada con Carol para discutir su situación financiera en detalle. Por una vez, parecía dispuesta a ser transparente. Quizás porque la desesperación finalmente había superado al orgullo. Las cifras eran peores de lo que había anticipado. Una deuda de tarjetas de crédito que ascendía a $43. 000 repartida en 6 tarjetas, todas con tasas de interés superiores al 22%, facturas médicas por un total de $27.000, algunas ya en agencias de cobro. La hipoteca tenía un atraso de $9.800. Y el saldo restante era de aproximadamente $110.000. En total, estaba ahogada en casi $180.000 de deuda con un ingreso mensual de solo $2. 200 de su trabajo administrativo a tiempo parcial y los beneficios anticipados del seguro social. He estado robando a Pedro para pagarle a Pablo durante tanto tiempo, admitió Carol. Su rostro antes vibrante ahora surcado por la preocupación. Nunca quise que supieras lo mal que se habían puesto las cosas. Como asesora financiera, sabía exactamente cuán precaria era su situación. La bancarrota le proporcionaría alivio de algunas deudas, pero podría poner en peligro la casa. La consolidación de deudas apenas haría mella, dadas las tasas de interés que enfrentaba. El camino más claro requería una intervención financiera significativa, la mía. Puedo ayudar, dije finalmente. Puedo enviarte $2.500 mensuales para abordar sistemáticamente estas deudas. Empezaremos con los atrasos de la hipoteca, luego las tarjetas de crédito con el interés más alto, y después las facturas médicas. El alivio de Carol fue palpable, su gratitud aparentemente genuina. Emily, no sé qué decir. Esto es tan generoso. Tengo una condición, continué con cuidado. ¿La casa? Una vez que las deudas estén pagadas, me gustaría que la transfirieras a mi nombre. Es una inversión significativa para mí y, honestamente, es la única manera en que puedo justificar poner mis propios objetivos financieros en pausa. Hubo un momento de vacilación antes de que Carol asintiera. Por supuesto. Eso tiene mucho sentido. Después de todo, tu hermano nunca ha mostrado interés en hacerse cargo de la propiedad. Y sería un alivio saber que se queda en la familia. Acordamos verbalmente que comenzaría a enviar dinero de inmediato, con el entendimiento de que, después de saldar las deudas principales, formalizaríamos la transferencia de la casa. No fue el enfoque más profesional, pero presionar por documentación legal de inmediato se sentía innecesariamente hostil. Después de todo, éramos familia. Esa noche, recalculé mi plan financiero a 5 años.
Los pagos mensuales a Carol retrasarían mis ahorros para el pago inicial en al menos 3 años. Las vacaciones a Italia que Jaque y yo habíamos estado planeando tendrían que reducirse a un viaje nacional. Mi fondo de emergencia permanecería intacto. Pero las inversiones adicionales que había planeado quedarían en suspenso indefinidamente. Jaque apoyó mi decisión, pero insistió en una salvaguarda. Al menos, envíale un correo electrónico a tu mamá resumiendo el acuerdo. Crea algún registro del pacto, aunque no sea legalmente vinculante. Seguí su consejo y le envié a Carol un correo electrónico detallado, describiendo nuestro acuerdo y su consentimiento verbal sobre la casa. Su respuesta fue breve: gracias, cariño. Esto significa el mundo para mí. Durante los siguientes 6 meses, nuestras videollamadas mensuales adquirieron una nueva dimensión. Creé una hoja de cálculo compartida, rastreando cada pago de deuda y observando con satisfacción profesional cómo disminuían los saldos. La hipoteca de Carol ya estaba al día. Y 2 de las tarjetas de crédito más pequeñas se habían pagado por completo. «Te ves mejor, mamá», le comenté durante una llamada. La preocupación constante que la había envejecido prematuramente parecía estar desapareciendo. «Siento que puedo respirar de nuevo», admitió. Las llamadas de cobranza han cesado. De hecho, ayer contesté el teléfono sin pánico. Kevin aparecía ocasionalmente de fondo durante estas llamadas, saludando casualmente pero sin unirse nunca a las discusiones financieras. Cuando le pregunté a Carol si había compartido nuestro acuerdo con él, fue vaga. Él sabe que estás ayudando, pero no entré en detalles. Ya sabes que tu hermano no tiene cabeza para los números. Al cabo de un año, se habían logrado avances significativos. Las facturas médicas se habían negociado a la baja y se habían pagado. 4 de las 6 tarjetas de crédito estaban en saldo cero. Los pagos de la hipoteca se realizaban puntualmente, con pagos adicionales ocasionales al capital. En total, habíamos eliminado casi $90.000 de deuda. Mi propia vida se había ajustado a la nueva realidad financiera. Jaque y yo habíamos pospuesto mudarnos juntos, ya que mi apartamento actual era significativamente más barato que un lugar que nos acomodara a ambos cómodamente, en lugar de las vacaciones en Italia. Pasamos un fin de semana largo en la península superior de Michigan. Mi guardarropa consistía enteramente en hallazgos de liquidación de la temporada pasada. Y los almuerzos siempre los preparaba en casa. «Estoy orgulloso de ti», dijo Jaque una noche mientras revisábamos mi presupuesto para el mes siguiente. «Pero me preocupa que estés sacrificando demasiado por personas que nunca han priorizado tu bienestar». Desestimé su preocupación, animada por el progreso tangible en la situación financiera de Carol. «Está funcionando exactamente como estaba planeado. Otro año, quizás un año y medio, y las deudas principales estarán saldadas. Entonces podremos hablar sobre la transferencia de la casa». La satisfacción de aplicar mi experiencia profesional para ayudar a mi familia superaba los sacrificios. Cada deuda eliminada se sentía como sanar una vieja herida. Reparar una relación dañada por años de distancia emocional. Por primera vez en mi vida adulta, mi madre expresaba gratitud y reconocimiento de forma regular. Lo que no podía ver entonces era lo rápido que todo cambiaría. La primera señal de que algo había cambiado llegó a los 9 meses de nuestro acuerdo. Durante nuestra videollamada mensual, noté un gran televisor de pantalla plana en la pared detrás de Carol, definitivamente nuevo y definitivamente caro. «Vaya mejora», comenté, tratando de mantener un tono neutral. La sonrisa de Carol vaciló ligeramente. Kevin encontró una oferta tan buena, que no podíamos dejarla pasar. Una venta de Viernes Negro. Era abril. Pensé que habíamos acordado que cualquier compra importante se discutiría primero, dije con cuidado. Nuestro acuerdo había incluido un presupuesto detallado para los gastos de manutención, con cualquier excedente destinado al pago de la deuda. «Es solo una televisión, Emily», respondió Carol, con una familiar actitud defensiva asomando en su voz. «Tenemos derecho a algunas pequeñas comodidades después de tanto apretarnos el cinturón». Lo dejé pasar, atribuyéndolo a una indulgencia puntual. Pero durante mi visita sorpresa al mes siguiente, un desvío en mi camino a una conferencia de planificación financiera en Detroit,
Descubrí más evidencia de inflación en su estilo de vida, muebles nuevos en la sala de estar. Electrodomésticos de cocina aún en sus cajas, bolsas de compras de tiendas departamentales de lujo. Cuando la confronté, Carol se volvió evasiva. Son solo algunas cosas para alegrar el lugar. Kevin pensó que sería bueno para mi salud mental renovar nuestro entorno. Kevin, que había permanecido en silencio durante este intercambio, finalmente habló. No puedes esperar que mamá viva como una monja solo porque estás ayudando con algunas facturas. Ella también merece calidad de vida. Algunas facturas, repetí incrédula. He pagado casi $100. 000 de deuda mientras ponía mi propia vida en pausa. Nadie te pidió que pusieras tu vida en pausa, replicó Kevin. Y nadie te pidió que fueras tan controladora al respecto. Esta sigue siendo la casa de mamá, no la tuya. El énfasis deliberado en la propiedad no fue sutil. Cuando Carol se fue a hacer café, Kevin se inclinó más cerca. Escucha, sé lo que estás haciendo. Tratando de presionar a mamá para que te dé la casa como una especie de pago. Si solo estás ayudando para obtener algo a cambio, quizás deberías detenerte ahora. Antes de que pudiera responder. La conversación fue interrumpida por la llegada de Robert Harris, un hombre que Carol presentó como un amigo especial. A sus 60 y tantos años. Con una barba canosa cuidadosamente cuidada y gafas de diseñador, Robert tenía el encanto fácil de alguien acostumbrado a causar buenas impresiones. Durante la cena, supe que Robert y Carol llevaban saliendo casi 3 meses. Él era dueño de un negocio de consultoría con detalles vagos, pero que aparentemente le permitía un horario flexible y viajes frecuentes. Kevin parecía inusualmente entusiasmado con la relación, riéndose de los chistes de Robert y mencionando repetidamente lo feliz que había estado Carol desde que lo conoció. Después de regresar a Chicago, hice algo de lo que no estoy orgullosa. Realicé una verificación de antecedentes de Robert Harris. Mis preocupaciones se confirmaron cuando descubrí un historial de embargos fiscales, una declaración de quiebra 7 años antes y un rastro de sentencias civiles por deudas impagas. Robert no solo era financieramente inestable, tenía un patrón de aprovechar las relaciones para obtener ganancias monetarias. Durante nuestra siguiente videollamada, intenté abordar el tema con delicadeza. Mamá, estoy un poco preocupada por la situación financiera de Robert. ¿Has hablado de asuntos de dinero con él? La expresión de Carol se endureció de inmediato. ¿Le hiciste una verificación de antecedentes? ¿Cómo te atreves a invadir su privacidad de esa manera? Solo estoy tratando de protegerte a ti y a nuestro progreso, expliqué. Su historial financiero muestra algunos patrones preocupantes. El pasado es el pasado, desestimó Carol. Robert no ha sido más que un apoyo para mí. A diferencia de algunas personas, él no le pone condiciones a su afecto. La insinuación me dolió. La única condición que he puesto es pedir que sigamos un plan financiero para sacarte de una deuda agobiante, un plan que tú aceptaste. La llamada terminó de forma tensa. Con Carol prometiendo pensar en lo que había dicho. 2 semanas después, me informó que Robert se había mudado para ayudar con los gastos. No se proporcionaron detalles sobre su contribución financiera, y yo sabía que era mejor no preguntar. A medida que la sospecha y la inquietud crecían, consulté con David Martínez, un amigo abogado especializado en derecho de familia y planificación patrimonial. Durante un almuerzo en un café cerca de mi oficina, le expliqué la situación en detalle, el acuerdo verbal. Los pagos significativos, la dinámica cambiante. Entonces, has estado enviando a tu madre $2. 500 mensuales durante más de un año basándote en una promesa verbal de que eventualmente obtendrás la casa, resumió David, con expresión preocupada. Y un intercambio de correos electrónicos que confirma el acuerdo, agregué débilmente. David suspiró. Emily, desde un punto de vista legal, esto es problemático. Sin un contrato escrito que describa específicamente los términos, como que estos pagos son esencialmente un préstamo o un adelanto para la compra de la propiedad. Un tribunal probablemente los consideraría regalos. Pero esa no era la intención, protesté. La intención no siempre importa en situaciones legales, explicó con amabilidad. ¿Mi consejo? O inicias un proceso de transferencia de escritura adecuado ahora, o detienes los pagos hasta que ella acepte formalizar el acuerdo.
De lo contrario, estás tirando el dinero sin ninguna protección legal. Salí de nuestra reunión decidida a abordar la situación directamente. Ese fin de semana, llamé a Carol con una solicitud directa. Necesitábamos comenzar el proceso de transferir la escritura de la casa a mi nombre o crear un acuerdo legalmente vinculante sobre la transferencia final. Su respuesta fue una clase magistral de evasión. Primero vinieron las excusas de salud, he estado tan abrumada con estos nuevos medicamentos. Luego, los retrasos administrativos. La compañía hipotecaria requiere todos estos documentos que necesito encontrar. Y finalmente, la desviación emocional, no puedo creer que no confíes en mí después de todos estos años. Cuando la presioné, Carol finalmente admitió la verdad. Kevin piensa que deberíamos esperar hasta que toda la deuda esté completamente saldada antes de hacer cualquier cambio legal. Solo para estar seguros. ¿Seguros para quién?, pregunté, ya sabiendo la respuesta. El silencio al otro lado de la línea me dijo todo lo que necesitaba saber. La traición había comenzado mucho antes de que yo me diera cuenta. La confrontación que tanto había temido finalmente estalló durante mi siguiente visita a casa. Había llegado sin avisar un sábado por la mañana, decidida a tener una conversación cara a cara sobre la transferencia de la casa. En cambio, me encontré con un escenario que parecía orquestado para un impacto máximo. Carol, Kevin y Robert estaban sentados en la mesa de la cocina, la misma mesa donde mi padre me había ayudado con la tarea. Donde había abierto mi carta de aceptación de la universidad, revisando lo que parecían ser planos de renovación. Emily, exclamó Carol, recogiendo apresuradamente los papeles. No te esperábamos. Claramente, respondí, dejando mi bolso de viaje en el suelo. ¿Qué es todo esto? Kevin intervino antes de que Carol pudiera responder. Mejoras en la casa. ¿Hay algún problema? Podría verlo. Considerando que he estado financiando la hipoteca y los pagos de la deuda con el entendimiento de que esta casa, eventualmente sería mía. La tensión en la habitación se cristalizó al instante. Kevin se puso de pie, su expresión se oscureció. Así que la verdad sale a la luz, dijo, su voz baja y acusadora. No estás ayudando a mamá por la bondad de tu corazón. Estás tratando de robarle la casa delante de sus narices. ¿Robar?, repetí incrédula. He enviado más de $40,000 con el acuerdo explícito de que. Ese acuerdo, interrumpió Kevin, ¿quieres decir? Aprovecharte de mamá cuando estaba desesperada, forzándola a prometerte su casa a cambio de una ayuda que cualquier hija decente proporcionaría incondicionalmente. Carol permaneció en silencio, con la mirada baja, mientras Robert le ponía una mano de apoyo en el hombro. La coreografía de su respuesta se sentía ensayada, como si hubieran estado esperando esta confrontación. Mamá, dije. Tratando de mantener la voz firme, sabes que eso no es lo que pasó. Discutimos este acuerdo extensamente. Estuviste de acuerdo en que era justo. Cuando Carol finalmente levantó la vista. La frialdad en sus ojos era desconocida. Quizás sentí que no tenía otra opción en ese momento. Pero ahora que estoy pensando con más claridad, me parece oportunista de tu parte. La palabra me golpeó como un golpe físico. 2 años de sacrificio financiero, de poner mis propios sueños en pausa, reducidos a oportunismo. ¿Y qué hay de tu condición médica?, pregunté. Recordando de repente otra justificación para mi apoyo financiero. Dijiste que el estrés estaba exacerbando tus problemas de salud. Un destello de algo, culpa. Quizás, cruzó el rostro de Carol antes de que Kevin interviniera. Mamá está mucho mejor ahora, gracias por preguntar. Robert ha sido increíblemente comprensivo. Sus remedios naturales han hecho maravillas con su presión arterial. La implicación era clara, mi apoyo financiero podría ser útil, pero la presencia de Robert era lo que realmente importaba. Me fui poco después. Con los planos de la renovación, que más tarde supe que eran para convertir el sótano en una oficina para el negocio de consultoría de Robert, todavía extendidos sobre la mesa de la cocina. De vuelta en mi hotel, llamé a Jake, luchando por mantener la compostura mientras le contaba el encuentro. Te están haciendo luz de gas, dijo con firmeza. Esto es abuso financiero. Simple y llanamente.
Están reescribiendo la historia para justificar el tomar tu dinero mientras niegan el intercambio acordado. A la mañana siguiente, caminé por el vecindario de mi infancia, tratando de despejar mi mente. Fuera de la tienda de comestibles local, me encontré con Nancy Campbell, nuestra vecina durante más de 20 años. «Emily». «¡Qué agradable sorpresa!», exclamó Nancy, abrazándome cálidamente. «Estás en la ciudad por la gran renovación». «¿Qué renovación?», pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. El entusiasmo de Nancy era inocente pero revelador. «Tu madre le ha estado contando a todo el mundo sobre los planes para convertir el sótano en un espacio de oficina para el negocio de Robert. Aparentemente, va a ser bastante extenso, nueva entrada. Baño, todo. Mencionó que estabas ayudando a financiarlo como una inversión en su futuro». Cada palabra era otra vuelta de tuerca. No solo Carol estaba malversando mi apoyo financiero, sino que también estaba tergiversando públicamente mi participación para justificar el gasto. Esa tarde, volví a la casa para un último intento de resolución. Esta vez, fui directa. «Necesitamos formalizar nuestro acuerdo ahora», declaré con calma. «O comenzamos el proceso de transferir la escritura, o tendré que detener los pagos mensuales». El ultimátum quedó en el aire por un largo momento antes de que Carol respondiera, con lágrimas en los ojos. «Después de todo lo que he hecho por ti, ¿así es como me pagas? ¿Con amenazas y condiciones? Si realmente me quisieras, no le pondrías un precio a ayudar a tu propia madre». Era manipulación emocional, transparente y efectiva. A pesar de reconocer la táctica, sentí que la culpa familiar aumentaba. El condicionamiento de toda una vida que priorizaba los sentimientos de Carol sobre mis propias necesidades. «Esto no se trata de amor», logré decir. «Se trata de honrar nuestro acuerdo. He cumplido mi parte fielmente durante 2 años». Kevin, que había estado observando en silencio, finalmente habló. «¿Sabes cuál es tu problema, Emily? Siempre has estado celosa de mi relación con mamá. Todo este acto de salvadora financiera es solo tu forma de intentar comprar su afecto». La acusación era tan absurda, tan contraria a la realidad, que de hecho me reí, un sonido corto e incrédulo que pareció enfurecer aún más a Kevin. «¿Crees que esto es gracioso? Estás tratando de dejar a mamá sin hogar en sus años dorados. ¿Y te estás riendo de ello? ¿Sin hogar? Tiene un hogar porque he estado evitando la ejecución hipotecaria durante 2 años». Carol comenzó a sollozar ruidosamente, lo que llevó a Robert a intervenir. «Creo que deberías irte, Emily. Claramente estás alterando a tu madre, y eso es lo último que necesita su presión arterial en este momento». Mientras conducía de regreso a Chicago esa noche, llegó un mensaje de texto de Kevin. «No te molestes en enviar más dinero. No necesitamos tu ayuda ni tus condiciones». Sin embargo, al mes siguiente, cuando no envié el pago habitual, recibí una llamada de pánico de Carol. La compañía hipotecaria llamó de nuevo. «¿Realmente nos vas a abandonar así?». El ciclo de manipulación era tan transparente que habría sido cómico si no fuera tan doloroso. En el trabajo, mi rendimiento comenzó a resentirse. Durante un día particularmente difícil, mi jefa, Linda, notó mi distracción. «¿Todo bien, Emily? Últimamente no pareces tú misma». En la oficina de Linda, la fachada profesional que había estado manteniendo se derrumbó. Le confesé toda la situación. El apoyo financiero, las promesas rotas, la manipulación. Linda escuchó sin interrupción, y luego hizo una simple pregunta. «¿Qué le aconsejarías a un cliente en esta situación?». La respuesta fue inmediata y clara: que se protegiera legalmente, que dejara de permitir la dependencia financiera sin las debidas garantías. «Entonces, ¿por qué no estás siguiendo tu propio consejo profesional?», preguntó amablemente. Fue el cambio de perspectiva que necesitaba. Esa noche, llamé a David de nuevo, esta vez con una pregunta diferente. «¿Qué opciones legales tengo para proteger la inversión que ya he hecho?». El punto de quiebre llegó durante lo que se suponía que era una cena familiar de reconciliación. Después de semanas de tensas llamadas telefónicas y ultimátums de ambas partes, Carol había sugerido que nos reuniéramos para arreglar las cosas como familia.
Jake se había ofrecido a acompañarme para darme apoyo, pero me negué, esperando que la privacidad permitiera una conversación más honesta. Esa esperanza se evaporó en el momento en que llegué a Rosetas, un restaurante italiano que había sido reservado para celebraciones familiares durante toda mi infancia. Carol. Kevin y Robert ya estaban sentados, con una cesta de grisines intacta entre ellos. Las sonrisas forzadas y los saludos demasiado entusiastas no podían ocultar la tensión subyacente. Emily, cariño. Gracias por venir, dijo Carol, tomando mi mano sobre la mesa. He estado tan preocupada por esta brecha entre nosotros. Por un momento, me permití creer que la reconciliación era posible. Quizás Carol había reflexionado sobre nuestro acuerdo, o Kevin había reconsiderado su posición. Esa pizca de optimismo duró exactamente hasta que llegaron los aperitivos. Bueno, comenzó Carol. Arreglando su servilleta meticulosamente, hemos estado pensando en la situación de la casa. Me alegro, respondí con cautela. Realmente me gustaría resolver esto. Kevin se inclinó hacia adelante. Con expresión seria. Apreciamos todo lo que has hecho, Emily, pero mamá no debería tener que renunciar a su hogar solo porque ayudaste con algunas facturas. ¿Algunas facturas? La frustración familiar volvió a surgir. He enviado más de $50.000 a estas alturas, dinero que estaba específicamente ligado a un acuerdo sobre la casa. Un acuerdo hecho bajo coacción. Interpuso Robert suavemente. Carol estaba en una posición vulnerable, no pensaba con claridad debido al estrés y a problemas de salud. Lo miré incrédula. Tú ni siquiera estabas en escena cuando se hizo este acuerdo. Y mamá pensaba con la suficiente claridad como para aceptar pagos mensuales durante 2 años sin quejarse. El punto es, continuó Carol, como si yo no hubiera hablado, que hemos llegado a un compromiso. Te lo devolveremos cuando podamos, pero la casa se queda a mi nombre. Cuando puedan, repetí. ¿Con qué ingresos? Las deudas son apenas manejables incluso con mi ayuda. La expresión de Kevin se oscureció. En realidad, tenemos planes que no involucran tu controladora opinión. Robert tiene conexiones en el sector inmobiliario de Florida. Estamos considerando vender la casa y mudarnos al sur, donde el costo de vida es más bajo. La revelación me golpeó como un mazazo. No solo se negaban a honrar nuestro acuerdo, planeaban vender el mismo activo que yo había estado comprando esencialmente a plazos. ¿Venderían la casa?, logré preguntar. Mi voz apenas audible sobre el ruido ambiental del restaurante. Después de todo lo que he hecho para salvarla. Es la casa de mamá para venderla, replicó Kevin. Tu ayuda financiera no te da derechos de propiedad. Carol, al menos, tuvo la decencia de parecer incómoda. Te daríamos algo de las ganancias de la venta, por supuesto, para reconocer tu ayuda. Algo, repetí. ¿Qué significa eso exactamente? Robert intervino con la confianza de alguien acostumbrado a negociar tratos injustos. Un porcentaje, a determinar. Basado en el precio final de venta y las obligaciones restantes. Quizás un 10%, como gesto de gratitud. ¿Un 10%? Después de 2 años de pagos mensuales que sumaban más de $50.000. Después de posponer mis propios objetivos de vida, después de la inversión emocional en salvar la casa de mi infancia. Me ofrecían un 10% de una venta que ni siquiera estaría ocurriendo si no fuera por mi intervención financiera. ¿Saben cuál es la peor parte?, dije. Sorprendiéndome de lo tranquila que sonaba a pesar de la agitación interna. Ni siquiera es el dinero. Es que han estado planeando esto a mis espaldas mientras aceptaban mi ayuda. Es la deshonestidad. La manipulación. Kevin se burló, tomando otro grisín. Siempre tan dramática, Emily. Por eso siempre has sido tan difícil de tratar. Todo es un ataque personal contigo. Difícil de tratar. Repetí, mi voz elevándose a pesar de mis esfuerzos por mantener la compostura. Soy difícil porque espero que se honren los acuerdos, porque no quiero ser explotada por mi propia familia. Explotada. La voz de Kevin igualó la mía en volumen. Tú eres la que intenta robarle la casa a mamá, usando su vulnerabilidad financiera a tu favor. Eso te convierte en la peor hermana del mundo.
Al menos yo he estado aquí para ella emocionalmente, en lugar de solo arrojarle dinero al problema desde la distancia. El restaurante se había vuelto más silencioso. Otros comensales nos lanzaban miradas incómodas. Carol, siempre consciente de las apariencias, puso una mano restrictiva en el brazo de Kevin. «Por favor, no hagamos una escena», susurró con urgencia. Pero algo se había roto dentro de mí, años de ceder, de aceptar menos, de creer que la obligación familiar prevalece sobre el respeto propio. «No, seamos honestos por una vez», insistí. «Kevin ha dependido financieramente de ti toda su vida adulta. Nunca ha tenido un trabajo por más de 6 meses. Nunca ha pagado un solo dólar para la hipoteca o los impuestos de la propiedad de la casa que tanto dice importarle. Y ahora se posiciona como tu protector contra mí. La única persona que realmente ha estado resolviendo la crisis financiera en lugar de empeorarla». La expresión de Carol se endureció hasta convertirse en algo que nunca antes había visto dirigido hacia mí. Ira pura y fría. «Ya es suficiente, Emily», espetó. «No tienes derecho a hablar así de tu hermano. No todo en la vida es sobre dinero y éxito. Kevin ha sido mi apoyo emocional en todo esto». «¿Qué has sido tú? ¿Sino una voz distante en el teléfono con una calculadora?» La injusticia de ello, la completa reescritura de la realidad, me dejó momentáneamente sin palabras. En ese silencio, Carol asestó el golpe final. «Quizás sería mejor si dejas de enviar dinero por completo. Nos las arreglaremos sin tu ayuda y tus juicios. No permitiré que mis hijos peleen así. Especialmente cuando una de ellos está siendo una niña malcriada». Niña malcriada. Las palabras resonaron en mi cabeza mientras permanecía congelada en mi sitio. Después de todo, el sacrificio, el apoyo, la preocupación genuina, así era como ella me veía. No como la hija responsable que había dado un paso al frente cuando se necesitaba, sino como una niña egoísta haciendo una rabieta. «Ya veo», dije finalmente, recogiendo mi bolso y mi chaqueta. «Entonces no los molestaré más con mi ayuda». Mientras me levantaba para irme, Kevin no pudo resistir un último golpe. «Que no te golpee la puerta al salir de nuestras vidas». El viaje de regreso a mi hotel fue un torbellino de lágrimas e incredulidad. Cuando finalmente llamé a Jake, su respuesta inmediata fue conducir las 3 horas desde Chicago para estar conmigo. Fue mientras lo esperaba que me derrumbé por completo en mi habitación de hotel, sintiendo finalmente todo el peso de la traición. Al día siguiente, de vuelta en el trabajo en Chicago, me encontré incapaz de concentrarme en las carteras de los clientes o en las estrategias de inversión. Durante un descanso programado, terminé de nuevo en la oficina de Linda. Esta vez con una pregunta más directa. «¿Alguna vez has cortado lazos con miembros de tu familia?», pregunté sin preámbulos. Linda me miró pensativamente. «Sí. Con mi padre. Durante casi una década. A veces, la separación es la única opción saludable cuando las relaciones se vuelven tóxicas». «¿Cómo supiste cuándo era el momento?» «Cuando me di cuenta de que me estaban maltratando de maneras que nunca toleraría de nadie más», respondió simplemente. «La familia no debería tener un pase libre para la falta de respeto y decencia básicas solo porque son familia». Esa noche, Jake me ayudó a ver lo que yo no había podido o no había querido reconocer. Había sido abusada financieramente por las personas que deberían haber estado más agradecidas por mi ayuda. «Te han estado haciendo luz de gas», explicó amablemente. «Haciéndote dudar de tu memoria del acuerdo, de tus motivos, incluso de tu valor como hija y hermana. Y lo han estado haciendo específicamente para que el dinero siguiera fluyendo mientras evitaban su parte del trato». Una llamada a David confirmó lo que ya sospechaba. Sin documentación escrita que especificara que mis pagos estaban condicionados a recibir la casa, tenía pocos recursos legales para recuperar el dinero ya enviado. Técnicamente, han sido regalos a los ojos de la ley, explicó David. Pero antes de que te rindas por completo, tráeme toda la comunicación que hayas tenido sobre este acuerdo. Correos electrónicos, mensajes de texto, incluso notas de llamadas telefónicas. A veces podemos encontrar algo de ventaja en los detalles. Al colgar, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Era hora de empezar a luchar por mí misma con la misma dedicación que había mostrado al luchar por todos los demás.
El día después de la desastrosa cena. Me tomé un día libre en el trabajo y extendí cada documento financiero relacionado con Carol por el suelo de mi sala de estar, estados de cuenta bancarios que mostraban transferencias, correos electrónicos discutiendo la asignación de pagos, mensajes de texto confirmando la recepción de fondos. Creaba una especie de rastro de papel, pero David había sido claro. Sin un lenguaje explícito que indicara que estos eran pagos para la compra de la casa, probablemente se considerarían regalos. Mientras revisaba correos electrónicos antiguos, un archivo adjunto olvidado llamó mi atención. 3 años antes de que comenzara nuestro acuerdo actual, Carol había experimentado una crisis financiera previa. De menor escala pero de naturaleza similar. Me había pedido un préstamo de $8.000 para evitar el embargo de un vehículo. Siendo más cautelosa entonces, había insistido en un simple documento de préstamo que ambas firmamos, el cual incluía una cláusula sobre el derecho de tanteo si alguna vez decidía vender la casa. No era un acuerdo de transferencia de escritura, pero era algo, un documento firmado legalmente que reconocía que mi ayuda financiera creaba un interés específico en la propiedad. Inmediatamente le envié el documento a David, quien me llamó en menos de una hora. Esto cambia las cosas, dijo, con un matiz de emoción en su voz. Esto establece que tu ayuda financiera no era solo apoyo familiar, sino que estaba explícitamente conectada a un interés en la propiedad. Y el derecho de tanteo nos da ventaja. Especialmente porque planean vender. Durante la semana siguiente, David y yo desarrollamos un enfoque estratégico. Primero, compilamos un registro financiero completo que mostraba cada dólar enviado a Carol en los últimos 2 años, con documentación de cómo se aplicó cada pago a sus deudas. El total era asombroso. Casi $60.000 en ese momento. Segundo, redactamos una carta formal que delineaba 2 opciones. O devolver la cantidad total más un interés razonable. O proceder con la transferencia de la escritura como se acordó originalmente. La carta hacía referencia al documento de préstamo anterior y su cláusula de derecho de tanteo como evidencia de un patrón establecido que vinculaba mi apoyo financiero a la propiedad. Finalmente, nos preparamos para la confrontación. David me aconsejó no llevarlo en persona, sugiriendo que podría escalar las tensiones innecesariamente. En cambio, me ayudó a ensayar los puntos clave y las posibles respuestas a la manipulación emocional que probablemente enfrentaría. Recuerda, me aconsejó, esto no se trata de ser vengativa. Se trata de hacer valer tus derechos y hacer que cumplan el acuerdo que hicieron y del que se beneficiaron. El sábado siguiente, llegué a la casa sin avisar, con la carta en la mano. Carol abrió la puerta, su sorpresa inicial se transformó rápidamente en cansancio. Emily, no te esperábamos. Lo sé, respondí con calma. ¿Puedo pasar? Necesitamos hablar. La sala de estar, recién amueblada con artículos que mi dinero había financiado indirectamente, se sentía como territorio extranjero. Kevin y Robert aparentemente no estaban. Una pequeña misericordia que permitiría una conversación más directa con Carol. He estado pensando, comencé, manteniendo la compostura profesional que usaba con clientes difíciles, sobre nuestro acuerdo y cómo avanzamos. La postura de Carol se puso rígida. No hay nada que discutir. Hemos tomado nuestra decisión. En realidad, si lo hay, repliqué, entregándole la carta. Estas son tus opciones para seguir adelante. O me devuelves los $60.000 que he proporcionado en los últimos 2 años, con intereses. O procedes con la transferencia de la escritura como acordamos originalmente. Ella hojeó el documento, su expresión cambiando de desdén a preocupación. Esto es ridículo. No puedes obligarme legalmente a hacer ninguna de las 2 cosas. En realidad, si puedo, respondí, señalando el documento de préstamo referenciado. Esto establece un precedente claro de que mi apoyo financiero estaba conectado a un interés en la propiedad. Y tus correos electrónicos reconociendo nuestro acuerdo verbal fortalecen aún más mi posición. Vi cómo la confianza de Carol flaqueaba. Ella esperaba que yo continuara con las súplicas emocionales de nuestras interacciones anteriores, no con este enfoque calmado y legalmente informado. Kevin no permitirá esto, dijo finalmente. Un último intento de aprovechar mi historial de ceder para evitar conflictos.
Kevin no está en la escritura, señalé. Esto es entre tú y yo. Y aunque preferiría resolver esto amigablemente, estoy preparada para tomar acciones legales si es necesario. La amenaza de un proceso legal público, algo que Carol siempre había temido más que casi cualquier otra cosa, la sacudió visiblemente. Necesito tiempo para pensar, tartamudeó, para discutir esto con Robert. Por supuesto, acepté razonablemente. Tienes una semana para decidir qué opción prefieres. Después de eso, mi abogado procederá en consecuencia. Cuando me di la vuelta para irme, Carol me llamó, su voz más débil de lo que nunca la había oído. ¿Cuándo te volviste tan fría, Emily? Tan profesional con tu propia madre. Me detuve en la puerta, considerando mi respuesta cuidadosamente. Lo aprendí observándolos a ti y a Kevin calcular exactamente cuánta manipulación emocional se necesitaba para mantener el flujo de dinero sin dar nada a cambio. La diferencia es que yo estoy siendo transparente con mis términos. La semana siguiente trajo exactamente la respuesta que David había predicho. Primero llegaron llamadas furiosas de Kevin, llenas de amenazas y acusaciones. Luego, intentos de manipulación emocional de Carol, reminiscencias de mi infancia y preguntas sobre si realmente quería destrozar a la familia. Finalmente, a medida que se acercaba la fecha límite, llegó un compromiso a regañadientes con las opciones reales presentadas. Robert, revelando sus verdaderos colores al enfrentarse a posibles implicaciones financieras, animó a Carol a cortar por lo sano y seguir adelante. Kevin, de repente preocupado por su propia situación de vivienda, comenzó a proponer sugerencias de compromiso que de alguna manera todavía lo beneficiaban más a él. 2 días antes de la fecha límite, Carol llamó con su decisión. Transferiré la escritura, dijo secamente. Pero quiero por escrito que Kevin y yo podamos seguir viviendo aquí durante al menos 6 meses mientras hacemos otros arreglos. Era una solicitud razonable y una que yo había anticipado. Haré que David redacte un acuerdo formal. Podemos reunirnos en su oficina mañana para firmar todo. Al día siguiente, sentada en la sala de conferencias de buen gusto de David, vi cómo Carol firmaba los documentos de transferencia de la escritura con visible reticencia. David había estructurado el acuerdo para incluir un periodo de gracia de 6 meses durante el cual Carol y Kevin podrían seguir viviendo en la casa sin pagar alquiler, con el entendimiento de que desalojarían la propiedad por completo al final de ese periodo. Felicidades, dijo David en voz baja mientras veíamos a Carol salir de la oficina. Manejaste esto perfectamente. Pero no se sentía perfecto. ¿Necesario? Sí. Justo, ciertamente. Pero la victoria era hueca. Manchada por el conocimiento de que había sido necesaria la presión legal para obligar a mi propia madre a cumplir su palabra. Esa noche, cuando llamé para verificar que Carol había llegado a casa sana y salva, Kevin respondió en su lugar. ¿Feliz ahora?, preguntó con amargura. ¿Conseguiste lo que querías? Mamá ha estado llorando toda la tarde. No lo quería de esta manera, respondí sinceramente. Quería que ella honrara nuestro acuerdo voluntariamente, por integridad. Ahórrate la basura santurrona, espetó. Solo que sepas que, por lo que a nosotros respecta, ya no eres bienvenida aquí. Puede que ahora seas la dueña de la casa. Pero hasta que nos veamos obligados a irnos, no te molestes en visitar. El aviso formal de desalojo llegó al día siguiente, no de mi parte, sino de Carol y Kevin hacia mí. Una carta certificada exigiendo que cesara todos los intentos de entrar en las instalaciones hasta que hubieran transcurrido los 6 meses. Prohibiéndome efectivamente el acceso a la propiedad que ahora era legalmente mía. Era la ironía final en una situación rebosante de ellas. Había salvado la casa solo para que me prohibieran entrar. Había preservado mi hogar de la infancia solo para que las mismas personas a las que intenté ayudar lo rechazaran, explícitamente como mi hogar. Sin embargo, mientras colocaba la carta en mi creciente archivo de documentación, sentí algo inesperado, alivio. La batalla había terminado. La manipulación había fracasado. Por primera vez en mi vida adulta, me había mantenido firme contra las tácticas emocionales que me habían controlado durante tanto tiempo. Ya no era el felpudo de la familia.
Y esa realización valía más que cualquier escritura de propiedad. Pasaron 6 meses rápidamente. Durante ese tiempo, no recibí llamadas de Carol ni de Kevin. Aunque David me informaba ocasionalmente sobre su cumplimiento de los términos del acuerdo. Según él, habían comenzado a buscar apartamentos en Florida. Aparentemente todavía planeando mudarse a pesar del cambio de circunstancias. El día de la mudanza, exactamente a los 6 meses de la transferencia de la escritura, llegué temprano a la casa. Estacionando al otro lado de la calle para evitar una confrontación inmediata. Un pequeño camión de mudanzas ya estaba en la entrada, siendo cargado con muebles y cajas bajo la supervisión de Kevin. Carol estaba sentada en el columpio del porche delantero, luciendo más pequeña de alguna manera, disminuida por circunstancias de su propia creación. Cuando notaron mi coche, la expresión de Kevin se endureció con la hostilidad familiar. Carol simplemente desvió la mirada, incapaz o reacia a hacer contacto visual. Ninguno se me acercó cuando finalmente salí de mi vehículo y caminé hacia la propiedad que ahora era legalmente mía. Las llaves, pedí simplemente cuando llegué al porche. Carol me las entregó sin palabras, sus dedos deteniéndose por un instante en el llavero familiar, un pequeño corazón de plata que mi padre le había dado décadas atrás. Los servicios públicos han sido desconectados a partir de hoy, dijo, con una voz cuidadosamente neutral. ¿Cómo se solicitó? Asentí. Gracias. ¿Hay algo más que necesitemos tratar antes de que se vayan? La formalidad entre nosotros se sentía extraña pero necesaria. Un límite establecido después de toda una vida de líneas borrosas y expectativas unilaterales. Solo una cosa, interrumpió Kevin, subiendo al porche. Conseguiste lo que querías, la casa. Pero perdiste a tu familia en el proceso. ¿Valió la pena? La pregunta estaba diseñada para provocar culpa, para pintarme como la villana en su narrativa. 6 meses antes, podría haber funcionado. Pero había pasado el tiempo intermedio en terapia intensiva, desentrañando los patrones de manipulación emocional que habían moldeado nuestra dinámica familiar durante décadas. Lo que yo quería. Respondí con calma, era que se honraran los acuerdos, que se respetaran mis contribuciones, que se reconocieran mis límites. La casa nunca fue el problema principal, era el principio. Kevin se burló, pero continué antes de que pudiera interrumpir. Y en cuanto a la familia, la verdadera familia no se explota mutuamente, no manipula, no toma sin dar. Así que... no he perdido a mi familia. Simplemente he reconocido lo que nunca tuvimos de verdad. Carol se estremeció ante esto, sus ojos finalmente encontrándose con los míos. ¿Así es realmente como nos ves? Como explotadores. Las acciones hablan más que las palabras, respondí simplemente. Sus acciones dejaron claro cómo me valoraban, como un recurso financiero, no como una hija. La bocina del camión de mudanzas sonó, una interrupción misericordiosa a una conversación que no podía tener una conclusión satisfactoria. Robert saludó con impaciencia desde el asiento del conductor. Ansioso por ponerse en marcha. Deberíamos irnos, dijo Carol en voz baja, recogiendo su bolso y el pequeño equipaje de mano a sus pies. Nos esperan en el apartamento por la noche. Mientras se preparaban para irse, me encontré sonriendo, no por venganza o triunfo, sino por la profunda sensación de paz que viene con mantenerse firme en tu propia verdad. Cuando Carol lo notó, su expresión registró confusión. ¿Estás sonriendo? Ahora, sí, admití. Porque por primera vez en mi vida adulta, no estoy midiendo mi valor por su aprobación. Y eso se siente como libertad. Se fueron sin más conversación, el camión de mudanzas alejándose de la acera mientras yo permanecía en la entrada de la casa de mi infancia, ahora verdaderamente mía en más de un sentido. Los meses siguientes trajeron acontecimientos inesperados. La casa, aunque llena de recuerdos complicados, representaba un capital significativo. Después de una cuidadosa consideración, decidí renovarla y convertirla en un dúplex, viviendo en una unidad mientras alquilaba la otra para generar ingresos. Jaque apoyó la decisión, incluso ayudando con algunas de las actualizaciones cosméticas. A pesar de sus reservas iniciales sobre permanecer tan conectado a la propiedad, ahora es diferente. Le expliqué mientras pintábamos la sala de estar con colores frescos y brillantes.
Antes, esta casa representaba obligación y carga emocional. Ahora, es un activo que he ganado legítimamente. Un símbolo de haberme defendido. 3 meses después del día de la mudanza, recibí una llamada inesperada de Kevin. Resultó que Robert había dejado a Carol poco después de su mudanza a Florida. Su interés aparentemente disminuyendo una vez que desapareció el beneficio financiero potencial de la venta de la casa. Carol estaba luchando para pagar su apartamento con sus ingresos limitados. Y el último trabajo de Kevin ya había terminado. No estamos pidiendo dinero, aclaró rápidamente, con una inusual nota de humildad en su voz. Solo, consejo. Tenías razón en muchas cosas. Y estamos tratando de averiguar los próximos pasos. Fue lo más parecido a una disculpa que probablemente recibiría. Después de consultar con Jake y mi terapeuta, acepté un contacto limitado. Solo asesoramiento financiero, con límites claros en cuanto a la participación emocional. Puedo ayudarlos a crear un presupuesto sostenible, ofrecí durante nuestra primera videollamada. Pero no enviaré dinero, y no toleraré tácticas de manipulación. Esos días terminaron. Carol, que se veía notablemente mayor en la pantalla, asintió en aceptación. ¿Eso es justo? ¿Más que justo? Considerando todo. Reconstruir la confianza ha sido un proceso lento y a menudo incierto. Todavía hay momentos en que surgen los viejos patrones, los sutiles chantajes emocionales de Kevin. Los intentos de Carol de usar la palanca emocional. Pero ahora, reconozco estas tácticas de inmediato y las abordo directamente, negándome a ser arrastrada de nuevo a dinámicas poco saludables. 6 meses después de la mudanza, Jake me propuso matrimonio. Celebramos una pequeña ceremonia en el patio trasero del dúplex. Una elección deliberada para reclamar el espacio con nuevos y positivos recuerdos. Carol y Kevin no fueron invitados, una decisión que causó dolor pero que reforzó los límites necesarios. La familia no se trata solo de sangre, me recordó Jake el día de nuestra boda. Se trata de respeto mutuo, apoyo y amor. Ahora estamos construyendo nuestra propia familia. Una basada en cimientos más saludables. El viaje de ser un felpudo financiero a una adulta que se respeta a sí misma ha sido la transformación más desafiante y gratificante de mi vida. He aprendido que el amor sin límites no es realmente amor, es explotación. Que ayudar a los demás nunca debería requerir disminuirte a ti misma. Que a veces las familias más fuertes son las que elegimos, no aquellas en las que nacemos. Y lo más importante, he aprendido que establecer límites no es egoísta. Es necesario para tener relaciones genuinas. Al decir finalmente no a la explotación, abrí la puerta a conexiones auténticas basadas en el respeto mutuo en lugar de la obligación o la manipulación. Hoy, mientras me siento en el jardín de la casa que realmente me gané, ya no mido mi valor por la aprobación de los demás. La escritura de esta casa representa más que la propiedad de un inmueble. Simboliza la recuperación de la escritura de mi propia vida, mis propias decisiones y mis propios límites. ¿Alguna vez has tenido que tomar la difícil decisión entre las obligaciones familiares y el respeto propio? Dejen sus opiniones en los comentarios. A veces, los límites más difíciles de establecer son con aquellos más cercanos a nosotros, pero como me enseñó este viaje, a menudo son los más necesarios. Si esta historia resonó contigo, por favor, dale a me gusta, suscríbete y compártela con alguien que necesite oír que defenderse a uno mismo no es egoísta, es esencial. Gracias por ser parte de este viaje de sanación, y recuerden. El amor verdadero nunca requiere que te disminuyas.